Privilegio que es para mí llevar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ir rápidamente a la palabra porque sé que el tiempo apremia. Vamos a leer dos porciones bíblicas. Vamos a leer Mateo 14, 26 y Romanos 1, 17. Mateo 14, 26. Y vamos a leer bajo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 14, 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, mi Dios. Padre, miren este tiempo, Señor, que vengo, me deposito en tus manos, Señor, para así tener a bien el discernir esta palabra, el darle la exhortación, Señor, que tú has puesto en mi corazón, mi Dios. Te pido que me uses como un vaso de barro que soy, Señor. Me deposito en tus manos, mi Dios. Haz como quiera y que sea yo diciendo, Señor, solamente lo que tú pongas en mi boca, Señor, lo que tú le quieras hablar a este pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Bendecimos al Señor. Como vimos en los dos versículos que acabamos de leer, uno habla de miedo y el otro habla de fe. Gloria a Dios. Y por eso en esta noche yo quiero hablar bajo el tema: cómo vencer el miedo con la fe. Cómo vencer el miedo con la fe. Y para saber lo que vamos a vencer necesitamos conocer, saber qué es el miedo. Pues el miedo es una emoción humana natural, ¿verdad? Que aparece ante una amenaza real o imaginaria. La palabra miedo en hebreo es pachat. Aparece 49 veces en la Biblia hebrea. Y la función de pachat, ¿verdad? De miedo, es protegernos del peligro. Pero cuando no se maneja correctamente, puede hacer tres cosas en nuestras vidas. Primero, controlar nuestra mente. Si usted no maneja esa emoción que es natural de una manera correcta, esa emoción que es natural va a controlar su mente. También puede detener nuestro avance. Si usted no maneja bien esa emoción que es natural de una manera correcta, eso lo puede paralizar, porque el miedo, una de las funciones del miedo es que nos paraliza, porque nosotros al sentir esa emoción que nos quiere proteger, automáticamente nos paralizamos, ¿verdad? Para evitar lo que supuestamente el miedo dice que nos va a suceder, ¿no, verdad? Y también cuando esta emoción no se maneja correctamente, puede apagar la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creerle a Dios aunque todavía no veas lo que Él prometió. Es la convicción interior, o sea, dentro de usted, de que su palabra, o sea, la palabra de Dios es verdad, aunque tus ojos vean lo contrario. Gloria a Dios. Hebreos 11:1, ¿verdad? Es la porción bíblica que nos describe exactamente qué es la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siempre me gusta todo término que yo voy a usar, ustedes yo sé que lo han podido notar, me gusta buscar la raíz, o sea, el origen en el original hebreo, porque nosotros sabemos que la Biblia no fueron escritas en español ni en inglés, ¿verdad? La Biblia fueron escritas en 3 idiomas, ¿verdad? Que fueron
hebreo, griego y un poco de arameo, ¿verdad? Entonces siempre me gusta buscar el origen de la palabra en su original. Hebreos 11, hebreo pertenece, la Biblia está dividida en 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo completo, ¿verdad? Pero el Nuevo está escrito en griego y parte de arameo. Muchas de las palabras de Jesús fueron en arameo. Amén. Entonces, hebreo pertenece al Nuevo Testamento. Y esta palabra que está escrita aquí para definir la fe está escrita en griego y es en griego. Pero yo tengo en el original hebreo es emuná, que significa ser firme, estable, confiable y digno de confianza. Esto es lo que quiere decir en el original la palabra fe. Emuná no se limita a creer algo intelectualmente, como muchas veces nosotros creemos en este tiempo, ¿verdad? En hebreo, emuná es firmeza, es estabilidad, es fidelidad, es lealtad, es confianza constante, es perseverancia y seguridad en Dios. En griego, la palabra fe es pistis, que significa convencer, que es la palabra que fue usada para hablar en Hebreo 11:1. Convencer, confiar y estar persuadido. Cuando una persona está persuadida de algo o de alguien, usted no le puede decir nada en contra, porque usted sabe lo que va a pasar, que usted se va a convertir en su enemigo. Mire, a usted no lo va a querer ver, mire, ni en pintura, como decimos nosotros los dominicanos. Cuando una persona está persuadida, no hay forma, solamente hay que orar, amén. Y esto es uno de los significados de la palabra fe en griego. Pisti no solo se refiere a creer en algo, sino en una confianza total, activa en alguien, que en este caso es Dios y en su palabra, ¿verdad? Implica convicción, implica fidelidad, implica obediencia, implica dependencia constante. Bueno, en palabras sencillas nosotros podemos decir que la fe es caminar confiado en una palabra que todavía no se ha cumplido, pero que sabe que viene de un Dios que no falla. Para nosotros tener fe en Dios, obligatoriamente tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer sus atributos. Tenemos que conocer su esencia, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios? Teniendo intimidad con Él y teniendo una relación con Él. Usted no puede creer en algo que usted no tiene intimidad, que usted no habla, que usted no lo trata. Es imposible. Los esposos se llegan a conocer cuando tienen convivencia bajo un mismo techo, cuando conversan, cuando comparten. Uno no tiene siempre que estar diciéndole al otro qué le gusta, qué no le gusta, porque en el diario vivir usted va a ir conociendo eso. Y lo mismo sucede con Dios. Si usted pasa tiempo con Dios, aunque aquí está la forma en que nosotros debemos demostrar amor a Dios, también nosotros en la relación que vamos a tener con Él, Él nos va a ir dejando saber y enseñando lo que Él quiere que nosotros hagamos para que le demostremos amor, que siempre va a caer en obediencia. Amén. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Si hay una persona que necesita hacerse una cirugía en su cuerpo importante, dígase un órgano como un pulmón, un riñón, una cirugía de este tipo. Y conversando con amistades y familiares que han pasado tal vez por este tipo de cirugía, el familiar le dice, mira, quien yo te puedo recomendar es el doctor Pérez. Ese doctor tiene 38 años de carrera
en el desempeño de su oficio, él tiene una trayectoria intachable. Nunca se le ha muerto a un paciente. Es decir, que yo te estoy recomendando a uno de los mejores médicos del país, ¿verdad? Tiene maestría en universidades por ahí, en fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La persona que va a ir a hacerse esa cirugía está confiada, va confiada a su operación porque sabe que está en las manos de un buen médico. Lo mismo sucede cuando conocemos a Dios, a un Dios que no falla. Cuando tú sabes, gloria a Jesús, que quien te prometió algo fue un Dios que no es hijo de hombre no es hombre para mentir y no es hijo de hombre para arrepentirse. Tú confías, tú crees, aunque lo que tú estés viviendo en este momento sea todo lo contrario de lo que Él te prometió. Porque tú sabes que Él no falla. Porque ya tú escuchaste que a tu hermano, que a tu amigo, que a tu pastor, que a un evangelista, Él obró y milagrosamente lo va a hacer también contigo. Amén, gloria a Jesús. Característica de la fe verdadera. Romanos 4, 18 al 21 dice lo siguiente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí Romanos está hablando de Abraham, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí, yo sé que conocen esta historia, que el Señor le prometió a Abraham un hijo en su vejez. No solamente un hijo, le dijo que él iba a ser padre de muchas gente, o sea, padre de naciones. Entonces la fe, una de las características de la fe verdadera es creer sin ver. La fe verdadera no necesita evidencia, se sostiene en la promesa. Por ejemplo, vimos que Abraham, padre de multitudes, padre de muchas naciones, creyó que sería aún cuando su cuerpo ya no podía. Siempre me imagino, porque sabemos que en un principio Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, ¿verdad? Que es padre exaltado, el significado en el original hebreo, ¿verdad? Pero Dios le dice, no, tú no puedes ser padre exaltado, no me sirves. Necesito cambiarte el nombre. Te voy a llamar Abraham, padre de naciones. Yo me imagino a Abraham de 90 años, 95, llegando a esos pueblos, a esos lugares. ¿Y tú cómo te llamas? Mi nombre es Abraham. Señores, recuerden que el nombre en la antigüedad significaba la esencia y el destino de las personas. Cuando una persona decía su nombre, automáticamente la persona lo traducía a lo que esa persona era, ¿verdad? Entonces él decía, Abraham, Abraham, ¿y dónde están tus hijos? ¿Y dónde están? Que no los veo. Señores, y él decía, mi nombre es Abraham. O sea, yo soy padre de multitudes. ¿En serio? ¿Y dónde están los muchachitos? Yo no lo veo. Pero tú no tienes hijos, ¿cómo que tú eres padre? Parecía una locura. Pero Abraham aceptó el nuevo cambio porque él no le dijo al Señor, no, déjame así. No, Abraham, ¿verdad? Otra de las características de la fe verdadera es que obedece aunque no entienda. La fe siempre va acompañada de acción. Y aquí vemos a un hombre también ya bastante avanzado de edad, que el Señor le dice, mira, construye un arca, que voy a mandar un diluvio. ¿Un diluvio? Pero la tierra tiene como 500 años y nunca ha llovido. ¿Qué es lo que es un diluvio? Yo creo que Noé ni entendía lo que significaba diluvio.
¿Qué es eso? Porque la tierra era regada por un vapor que el Señor hacía subir para regar la tierra, ¿verdad? Nunca había llovido. Sin embargo, Noé, aunque esto parecía una locura, él construyó el arca. Y por eso él desfila en el salón de Hebreos 11, ¿verdad? Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, pero un temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La tercera característica de la fe verdadera es que persevera aunque sea tarde. La fe espera con esperanza, no con queja. Y para eso tenemos a Ana. Ana subió año tras año al templo a llevar su sacrificio, y su petición era la misma, pero era una petición con humildad. No era, ¿y por qué tú a mí no me has dado? Y mira que a esta le da. Como muchas veces nosotros nos pasa, que nos ponemos a quejarnos delante de Dios de nuestra situación y reprocharle a Dios. ¿Y por qué tú a ella le das y a mí no? Esa no fue Ana. Y la cuarta característica de la fe verdadera es que descansa en quien es Dios, no en lo que ves. Por ejemplo, Daniel confió en Dios dentro del foso de los leones. Existen diferencias entre el miedo y la fe. El miedo es una emoción humana causada por el peligro, la amenaza o la incertidumbre. El miedo no siempre nos alerta de algo real. A veces son imaginaciones nuestras. Característica del miedo: que te paraliza, que te hace dudar de las promesas de Dios, que te aleja de las promesas de Dios y nace de la inseguridad y de la falta de fe. Le mencioné cuando le hablé de Noé del miedo reverente. Solemos, gracias. Solemos confundir estos dos términos. No es lo mismo miedo que temor reverente. El temor reverente no es miedo, sino respeto profundo, admiración y obediencia amorosa a Dios o hacia Dios. Es reconocer su grandeza, su santidad y su autoridad. La característica del temor reverente son que te acerca a Dios, no te aleja, te hace obedecer por amor, no por obligación, produce sabiduría, humildad y santidad. Y además te protege del pecado porque te hace vivir en santidad y en integridad. Amén. Cuando tenemos temor reverente, sabemos que Dios nos está viendo 24/7. Y aunque nadie te vea, Él sí. Aunque nadie te escuche lo que tú dices, las malas palabritas que se te zafan cuando estás peleando con los niños, Él la escucha. Es Marta la que piensa. El miedo te hace mirar el tamaño del problema. La fe te hace mirar el poder de Dios. El miedo te hace retroceder, pero la fe te hace avanzar. Y donde hay una fe firme, el miedo pierde poder. Esa fue la introducción. Vamos a predicar ahora. Gloria a Dios. En esta noche yo te quiero enseñar cómo vencer el miedo con la fe a través de uno de mis personajes favoritos cuando la Biblia habla de fe. Es una mujer que yo admiro y que cuando pienso en ella y en lo que ella hizo, miren, señores, mi corazón se encoge porque es que es tremenda. Esa es Jocabed. ¿Quién sabe quién es Jocabed? Amén, la madre de Moisés. Gloria a Dios. Jocabed, la primera vez que escuchamos o que vemos el nombre de Jocabed, lo vemos en Éxodo 6:20 y en Números 26:59. Yo voy a leer Números 26:59. Dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví,
que le nació a Leví en Egipto, esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Veamos el acontecimiento que marcó la relevancia de esta mujer, que está en Éxodo 2, del 1 al 10. Dice: nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que le concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, o sea, la hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Señores, presten atención a esto. Lleva a este niño y críamelo. Aleluya. Y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Señores, ¿y cuándo se ha visto que a una esclava se le paga? Gloria a Jesús. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Cuando leemos esta historia, lo primero que yo pensé fue en la valentía de Miriam, una niña. Yo digo que la fe, sembrar fe, cosecha valentía y sabiduría divina. Miriam tenía entre 8 y 12 años, probablemente. Y miren la valentía que ella tuvo de acercarse. Señor, se encontraron frente a frente 2 sistemas. El sistema que oprimía al Egipto y el esclavo, ¿verdad? La princesa Genovide, ¿verdad? ¿Quién vieron la serie? Amén. Y la niña esclava hebrea, ¿verdad? Pero ella no tuvo temor. Ella se lanzó. Según algunos historiadores dicen que esa niña pasó toda la noche velando la canasta. Amén. Y ella le dice: te llamaré una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Una nodriza era una mujer encargada de amamantar y cuidar bebés, especialmente cuando la madre no podía hacerlo o cuando pertenecía a una familia de alto rango, como era, por ejemplo, de palacios. Y dice que Jocabed le entregó al niño, o sea, la princesa le dijo: llévatelo y críamelo. Cuando el niño creció, dice que cuando el niño creció, Jocabed se lo devolvió a la hija de Faraón. ¿Cuántos años más o menos tendría Moisés? Yo me preguntaba como cuántos años, porque dice lo crió. O sea, yo entiendo que Félix todavía no está criado y tiene 12, ¿verdad? Yo dije, vamos a ver. Entonces, investigando, dice que la expresión en hebreo para decir el niño, cuando el niño creció, Beyigdal Hayelet, puede significar cuando el niño fue detestado o cuando dejó de ser un niño pequeño. En los tiempos antiguos, los niños hebreos solían amamantarse entre los 2 y los 3 años. A veces hasta los 4 o los 5 años, según la salud del niño y la costumbre de la familia.
En la cultura egipcia también era común detestar a los niños alrededor de los 3 años, y el niño era considerado crecido cuando ya podía comer solo y hablar con claridad. Es decir, que por lo tanto Moisés probablemente tenía como 3 o 4 años de edad. Pero yo quiero que veamos ahora el contexto del miedo. ¿Por qué yo uso a esta mujer, este personaje, para hablarte cómo pasar del miedo a la fe? El faraón había decretado que todos los niños varones fueran arrojados al Nilo. Esto está en Éxodo 1:22, ¿verdad? Este fue un decreto que lanzó el faraón por el temor que el faraón tenía de que si los hebreos seguían creciendo como iban, él dice, son demasiados, se multiplican como, wow, y él tenía este temor. Entonces, él habló a las hebreas, a las parteras, y les dijo que entonces Faraón mandó a todo su pueblo, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Eso fue como un decreto interno. Eso fue como que el presidente vaya a un hospital público y le diga a los ginecólogos que asisten a las mujeres para dar a luz un decreto como este, ¿verdad? Pero vamos a decir que los médicos sean las dos parteras egipcias, ¿verdad? Cifra y Fua, que tengan temor y digan: no podemos hacer esto, porque ellos iban a hacer como que el niño murió al nacer. Esto era como algo discreto. Pero al ver el faraón que las dos parteras no cumplen con lo que él dijo, y él sigue viendo niños pequeños hebreos nacer, a lo mejor lo veía caminando y corriendo por ahí, decía: pero siguen multiplicándose, siguen naciendo, siguen viviendo. Entonces él hace otro decreto y dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Cualquier egipcio que encontrara un varón tenía permiso para lanzarlo al río. ¿Usted sabía? Ya era públicamente que tenían permiso, cualquier egipcio tenía permiso legal para agarrar un varón y lanzarlo al río. Gloria a Jesús, aleluya. Era un tiempo de opresión, de angustia y muerte. Jocabed, al quedar embarazada, enfrentó el miedo más grande que puede enfrentar una mujer: perder a su hijo. Gloria a Dios. Humanamente tenía razones para temer. Vivía bajo un decreto de muerte sin poder ni recurso, pero aún así superó su miedo. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Jocabed? Jocabed fue una mujer hebrea, como ya leímos, era de la tribu de Leví, esposa de Amram y la madre de Moisés, Miriam y Aarón. Su nombre en hebreo es Joquebed, y significa: Jehová es gloria, o la gloria es del Señor. Amén. Qué hermoso. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que ya anticipa la grandeza escondida en su fe y obediencia. Amén. Era una mujer que vivía bajo opresión, pero no bajo derrota. No es lo mismo. Cuando tú estás en opresión, sí, llora, te humilla, sufres, muchas veces te debilita, pero siempre le declaras la guerra al enemigo. Siempre lo desafías, porque tú sabes en quién tú crees. Dice Pablo, derrotado
pero no destruido. Amén. A pesar de no tener grandes recursos materiales ni posición social, no tenía espada, no tenía armas. Lo que ella sí tenía era una gran riqueza espiritual y una moral incalculable. Como esclava hebrea en Egipto, su vida estaba marcada por el trabajo forzado, la pobreza y la falta de libertad. Pero su fe la colocó como heroína de su entorno. Y hace aproximadamente unos 3.500 años de estos acontecimientos, alrededor de ese tiempo. Y todavía, ¿verdad? 3 siglos y medio, no, milenios y medio. 3 milenios y medio y hablamos de Jocabed. Y la Biblia la nombra. Ella desfila en el salón de la fe de Hebreos 11 por su fe y no tenía recursos, no tenía nada. Lo que ella tenía era fe en Dios y una riqueza espiritual y una moral incalculable. Amén. Gloria a Dios. Durante la época de Jocabed, Egipto era una monarquía absoluta, gobernada por el faraón, considerado un dios. ¿Quiénes han visto en la película de José? El Horus vivo, ¿verdad? Así es llamado faraón. Y el Horus no es oro, es Horus. Era uno de los dioses egipcios. Y era un símbolo de poder. Señores, miren, ese era como cuando a él le decían el Horus vivo, era como decirle el poder hecho carne. Eso era. Amén. El pueblo hebreo vivía esclavizado tras haber crecido en número dentro de Egipto. Lo que significa que fue una relación, lo que inicialmente fue una relación de acogida desde José, se convirtió en opresión cuando surgió el nuevo faraón que no conocía a José, como dice Éxodo 1:8. José fue vendido como esclavo, gloria a Jesús, por sus hermanos. Llegó a Egipto. En Egipto, bueno, no voy a hacer esta historia porque me va a tomar un poco de tiempo, pero cuando vino la hambruna en Egipto, la familia de José llegó a Egipto, le entregaron la tierra de Gosén, que era la tierra adecuada para ellos vivir, porque ellos eran ganaderos y agricultores. Los egipcios, para ellos esto es abominación, ellos no quieren saber de pastores. Le entregan esta tierra, se muere José. Según algunos historiadores dicen que el faraón que acogió a José se levantó una familia egipcia y lo derrocó. Y por esto surgió otro faraón. O sea, hubo como un golpe de estado. Y subió otro faraón, que no conocía a José. Y ahí comienza la opresión, porque él comienza a ponerle impuestos altos a los hebreos, porque ve que están creciendo rápidamente, ¿verdad? Este es un punto bien sensible que quiero hacer una paradita aquí. Muchos, esto nosotros a veces nos toca vivirlo a veces. Muchos a veces en un principio te acogieron, te abrieron la puerta de su casa, te ayudaron, te motivaron. Pero pasa algo, que cuando ellos ven que tú estás creciendo, ya ellos te ven como una amenaza. Es ahí donde nace un dicho popular que dice, te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y esto duele, eso duele, porque entonces muchas veces terminan diciendo de ti que tú eres un malagradecido. Ese es malísimo, esa la entré yo en mi casa. Eso termina diciendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ese faraón ya murió, ya no existe, pero su espíritu aún vive. Mucha gente tiene el espíritu de faraón.
que ellos no quieren ver que tú crezcas. Cuando tú creces, te conviertes en una amenaza para ellos. Amén. Entonces, este nuevo rey temía que los hebreos se multiplicaran y se unieran a los enemigos de Egipto en caso de una guerra. Por eso impuso un sistema de opresión, trabajo forzado, impuestos severos. Esta parte aquí es donde le decía, cuando yo estudiaba esto, yo decía, impuestos, pero los esclavos no pagan impuestos. ¿Qué impuestos van a pagar si ellos no cobran? Entonces me pongo a investigar y ahí es que descubro que este faraón comenzó a ponerle los impuestos tan altos, porque todo el mundo, todas las regiones, todas las familias tenían que pagarle impuestos a Egipto, al imperio. Al ponerle los impuestos tan altos, ya ellos llegaron al tope, ya ellos no podían pagar. Y ahí fue que se convirtió en pagarle a Faraón con trabajo físico. Y ahí es cuando le ponen capataces y cosa para que los supervisaran en todo el tiempo y el trabajo. Comenzaron que los egipcios le daban los materiales que ellos necesitaban para fabricar los ladrillos, pero ustedes saben que después que llegó Moisés, eso se le quitó porque era parte de la opresión. Amén. Y también Faraón hizo un decreto genocida, que significa aquel que intenta destruir total o parcialmente un grupo humano por motivos étnicos, religiosos o nacionales. Éxodo 1, 16, 22 dice, ¿verdad? Cuando estéis las hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hija, matarlo, si es hijo, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida. Y el rey hizo llamar a las parteras y le preguntó, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El capítulo 22 dice, y Faraón mandó a llamar a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, toda hija preservad. Cuando el enemigo no puede matar tu propósito, entonces intenta ahogarlo. En este tiempo el faraón es el mundo. En este tiempo el faraón es el mundo. Y nosotros somos los hijos de los hebreos. Y los padres de los hebreos, ¿verdad? Los que parimos el propósito. Cuando el enemigo ve que tú estás embarazada espiritualmente, trata de matar ese embarazo. Trata de evitar que ese bebé nazca. Pero cuando tú por contraviento, marea y tempestad conserva eso que se está gestando dentro de ti y lo das a luz, pequeñito, el faraón, que es el mundo, ¿verdad? Trata de ahogarte, te pone carga, te pone afanes, tú no tienes tiempo de nada. ¿Y qué pasa? Que dejas morir el bebé. Lo ahogas. Gloria a Jesús. Aleluya. El Nilo, fuente de vida para los egipcios, se convirtió en un símbolo de muerte para los hebreos. Un río que en lugar de regar esperanza, se tragaba generaciones enteras. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El faraón temía perder el control político y militar. Detrás de su decreto no solo había miedo a la rebelión, sino también era una batalla espiritual, porque él conocía la palabra que Dios le dijo a Abraham, que tu descendencia estará, ¿cuánto? 400 años esclava. ¿El faraón sabía esto? Él lo sabía.
Pero también sabía que ya había llegado el tiempo de que se cumpliera, que el Señor iba a levantar un libertador. Y él por esto fue que hizo todo esto. El enemigo sabía que entre los hebreos nacería el libertador. El decreto de muerte era en esencia un intento satánico, gloria a Dios, aleluya, de destruir el propósito del Señor. Amén. Era un intento satánico para evitar que se cumpliera lo que el Señor había ya dicho desde antes de que los hebreos llegaran a Egipto. Gloria a Dios. Jocabed vivió bajo esa amenaza. Cada embarazo entre las mujeres hebreas era una mezcla entre esperanza y terror. Sin embargo, ella decidió creerle a Dios por encima de todo decreto humano. Y dice que sucedió algo que hizo que Jocabed tomara esta decisión de esconder a su hijo por 3 meses. Señores, esto era un riesgo. Los hebreos vivían monitoreados 24 horas. Esa gente, bueno, 24 horas no, mentira, porque los egipcios no salían de noche. Ellos le temen a la noche. Que si alguien salía de noche, ellos decían que salía sin la cobertura de Ra, el dios del sol. Anoche el maestro hablaba de esto, de los dioses de Egipto. Y en mi nuevo libro yo hablo mucho de todo eso, de las plagas y todo esto. Amén. Por ahí viene el nuevo libro, así que ya ustedes saben, expectantes. Gloria a Jesús. Entonces, ellos vivían constantemente monitoreados. Cualquier movimiento en falso, esto le podía costar la vida a Jocabed y a su bebé, y tal vez a toda su familia. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice Éxodo 2:2 que cuando Jocabed dio a luz a Moisés, vio que era hermoso. No solo notó su apariencia, sino una marca de un destino profético. Durante 3 meses desafió la ley egipcia, escondiendo a su hijo, sabiendo que si lo descubrían, moría junto a él. Quiero detenerme en este punto. Gloria a Jesús. Dice, cuando Jocabed vio a su hijo recién nacido, la Biblia dice que lo vio hermoso. Gloria a Jesús. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Eso es algo que yo digo, todo lo que la Biblia dice y hace énfasis, el Señor quiere que nosotros escudriñemos acerca de eso. Yo creo, las que somos madres, ¿cuál de tus hijos no era hermoso? Todos nuestros hijos son hermosos. Todos nuestros hijos son hermosos. Dice que, no sé, un cuento que hay por ahí, que salió alguien a comerse los pájaros de alguien y la lechuza le dijo, cómete lo que tú quieras menos lo más bonito. Y lo primero que encontró fue lo de la lechuza. Se comió lo de las lechuzas, porque para las madres los hijos no son feos, son hermosos. Yo contemplo a mis hijos así desde su cari, bellos, son bellos. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que ella viendo hermoso? Pero por Dios, Moisés, fue Moisés que escribió eso. Yo dije, ¿será que Moisés se creía? ¿Verdad? Digo yo, Moisés, te descubrí. Porque fue el que escribió eso. O Moisés se creía, o algo no quiere decir la palabra de Dios con esto. Yo creo que fue una forma del Señor llamar la atención. Bueno, vamos a seguir para que veamos que no era que era simplemente hermoso, bonito, de buen parecer. No. La palabra no se refiere solo a una belleza física. El término que se utiliza en hebreo para hermoso es tov,
que implica algo agradable, especial, de apariencia divina. Bien, que no era que era, no, era algo especial. En otras palabras, ella vio algo distinto, una señal celestial en un cuerpo pequeño. Gloria a Dios. Mientras otros bebés hebreos eran entregados al Nilo por miedo al decreto de Faraón, Jocabed vio en su hijo algo que el miedo no podía apagar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vive Cristo y vive mi alma, Señor. Aleluya. Esa hermosura fue el reflejo visible de un propósito invisible. Fue como que Dios le dijera en silencio a Jocabed: este niño lleva mi marca, porque protégelo, porque lo usaré para liberar a mi pueblo. Señores, miren, Dios siempre nos da una señal. Siempre. Y en la Biblia lo podemos ver muchísimas veces. Desde el principio Dios llama nuestra atención con señales cuando algo o alguien está conectado con su plan eterno. Al mismo Moisés después le habló a través de, llamó a su atención a través de una zarza que estaba encendida con fuego, pero que no se consumía. Abraham le mostró las estrellas del cielo como señal de su descendencia. A los magos, una estrella en el cielo lo guió hasta el Mesías. A María, un ángel le confirmó el nacimiento del Salvador. Y a Jocabed, la hermosura del niño fue la señal que despertó en ella la fe que desafió al sistema. Amén. Hebreos 11:23 dice: por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres 3 meses, porque vieron que era hermoso. No temieron el decreto del rey. La Biblia dice que no temieron. No fue que no tuvieron miedo, no fue que ellos no sintieron miedo. Claro que sí, eso no significa que ellos no hayan sentido miedo, sino que decidieron creer más en el poder de Dios que en el poder de Faraón. Su fe la llevó a construir una arquilla de juncos, como leímos en Éxodo 2, cubrirla con brea, colocar al niño en las aguas del mismo río que había sido instrumento de muerte. Lo que para otros niños, lo que los egipcios usaban para destruir, ella lo usó como vehículo de salvación. Gloria a Jesús. Ese acto fue una declaración profética. Jocabed dijo: el sistema no va a decidir el destino de mi hijo. El destino de mi hijo lo va a decidir Dios. Gloria a Dios. Y aquí en esta porción de la Biblia, en esta parte, vemos la capacidad de Dios de transformar las cosas de un instante a otra, pero de una manera trascendental. Porque Jocabed soltó al niño, según los historiadores e investigadores, en la noche, porque los egipcios no salían de noche. Ya después que el sol se ponía, ya ellos no salían. Entonces dicen que ella lo puso en la noche y por la mañana, en la noche ya lo soltó como esclavo y en la mañana lo recibió como príncipe. Aleluya, ay santo. Oh, mi Dios, nosotros no podemos subestimar ni el poder, ni la capacidad, ni los de repente de Dios. Aleluya. Entonces yo digo, entrégale a Dios eso que tú tienes, sea un sueño, como cantaba nuestra hermana Marta. Gloria a Dios, aleluya. Tus sueños. Pero yo voy un poquito más allá. Si tú tienes una incapacidad, entrégasela a Dios y Él te va a devolver una habilidad.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú le entregas al Señor un resultado positivo de una enfermedad y Él te devuelve uno negativo. Es como esta tendencia que está ahora en TikTok de que en un abrir, aprovecha a tus hijos que en un abrir y cerrar de ojos crecen y se van. Y todo el mundo así, mira. Hasta yo. Gloria a Jesús. El Señor es todopoderoso. El Señor tiene una capacidad, señores, es increíble de transformar las cosas. Moisés, soltado como esclavo, devuelto como príncipe. Jocabed no solo salvó a su bebé, Jocabed salvó una generación completa. Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel y su fe la colocó entre los héroes de Hebreo 11, como ya le dije, ¿verdad? La fe no ignora el miedo. Gloria a Dios. Avanzando, que ya ve el tiempo. Gloria a Dios. Para los hebreos, el Nilo era una tumba colectiva. Eso era como una fosa común en ese tiempo, ¿verdad? El fin de los sueños, la continuación del dolor. Pero para Jocabed, el mismo río se convirtió en el escenario donde el propósito de Dios flotó encima de las aguas. Gloria a Jesús. El Nilo, que representaba muerte, se transformó ¿en qué? En la cuna de vida de Moisés y de los hebreos. Gloria a Dios. En las manos de la fe, el instrumento de destrucción se convirtió en plataforma de destino. Gloria a Jesús. Moisés no se hundió en el río, fue elevado por encima de él. Gloria a Jesús. El Señor recompensó la fe de esta mujer. ¿Por qué? La honró, su confianza. El río que debía ser la tumba se convirtió en el vehículo de salvación. Fue soltado como esclavo, rescatado como príncipe. Y una de las cosas que yo digo, Dios a veces se torna un poco irónico. La hija de Faraón contrató a Jocabed para que le criara el niño y le dijo que le iba a pagar. Primero, ella era esclava. Si Jocabed le decía que le criara el niño, eso estaba incluido, porque ella era esclava, ella vivía bajo el sistema de opresión de Egipto. Pero la pone a criar a su propio bebé. Esto es lo que se llama providencia de Dios. Además de eso, encima de eso, le paga. Y yo decía, yo me imagino las vecinas de Jocabed viendo a los guardias, a los soldados egipcios con canastas de comida para la casa de Jocabed, y ellas viéndolos, traidora. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, cuando te ve prosperada, te critica y te juzga, pero él no sabe lo que tú pasaste y lloraste en secreto. Cuando nadie te veía, cuando tú llegabas a tu casa, cuando tú te trancabas, tú cerrabas esa puerta, ellos no ven eso. Ellos solamente ven cuando Dios te prospera y te critican y te juzgan. Amén. Esa fue una de las partes que a mí más me quebrantó cuando yo preparaba este mensaje, porque me imaginaba esto. Tal vez le decían, mira cómo se ha vendido el sistema, porque muchos egipcios lo hicieron, muchos hebreos, vendieron su moral. Se pasaron al sistema para tratar de no sufrir tanto. Algunos eran joyeros, otros eran costureros y así sucesivamente. Y pasaban a ser... ¿cómo se llaman? Bueno, no recuerdo la palabra, pero ellos pasaban a ser del sistema de opresión. Gloria a Jesús. Amén. Jocabed crió a su propio hijo, protegida y pagada por el sistema que intentó destruirlo. Amén. Nosotros como hombres y mujeres de fe,
o mujeres de Dios, hombres de Dios, muchas veces también enfrentamos decretos de miedo. Por ejemplo, escasez, enfermedad, soledad, ataque contra nuestros hijos y nuestros sueños. Pero como Jocabed podemos actuar en fe y no en temor. Cuando soltamos lo que amamos en las manos de Dios, Él lo protege, lo eleva y lo multiplica. Y voy concluyendo. ¿Cómo vencer el miedo con la fe? El apóstol Santiago nos dice esto en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra griega para someteos es, upotazo. Es forma verbal de aoristo, pasivo, imperativo, segunda persona del plural. Es decir, es un mandato. Someteos en hebreo, en el original griego, es un mandato. Es decir, pónganse bajo autoridad. Entonces, Él nos dice aquí que nosotros tenemos, es un mandato de que tenemos que ponernos bajo autoridad. ¿Pero de quién? Él mismo lo dice. Someteos pues a Dios. O sea, ponte bajo autoridad de Dios. Al mismo Dios que le dio la promesa a Abraham y la cumplió cuando realmente era imposible. Era imposible. Solamente Dios lo hace. Más nunca usted no ha visto ningún otro hombre de 100 años tener un hijo. No volvió a pasar. Solamente Dios, porque esto es imposible. Y pasaría otra vez si solamente si Él lo hace. Gloria a Jesús. ¿Someterse a quién? Al Dios que le dijo a Noé: construye un arca que yo haré llover, cuando no había llovido nunca. Gloria a Dios. Al mismo Dios de Jocabed, que transformó el Nilo de ser una tumba colectiva a una plataforma de propósito. Y cuando el apóstol dice resistid al diablo, él nos dice, esta palabra griega para resistir es antiemis, que quiere decir, anti es contra, istemi es estar de pie. ¿Qué significa? Ponerse firme en contra de, oponerse activamente, mantenerse firme, resistir con fuerza o contradecir. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo con la fe? Sometidas, confiando y obedeciendo a un Dios y contradiciendo el miedo. Cuando el miedo te diga, no vas a poder, tú los contradices, porque Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Jesús. Cuando el miedo te diga que tú no lo vas a lograr, contradícelo con la palabra que dice, Salmo 1:3, serás como árbol plantado frente a las corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que Jehová quiere, mire que todo lo que Jehová quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gloria a Jesús. Cuando el miedo te diga, tú no te vas a levantar de esa cama, tú tienes que decirle que yo tengo la promesa de Jeremías. Jeremías 30:17 que dice, mas yo te haré subir sanidad y sanaré tus heridas. Dice Jehová, yo desechada te llamarán diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el miedo te diga estás destruida, contradícelo con la palabra, yo hago nueva todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. Amén.
Gloria a Dios. Y yo no me voy a ir sin cantar. ¡Oh, aleluya! ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Nuestra pastora con nosotros.